¿Para cuántos de ustedes la Biblia es la palabra de Dios? Levante la mano, bien, bien. Y si usted lee la Biblia y encuentra si usted cuando lee la Biblia encuentra que ahí dice tal cosa, ¿usted lo cree? ¿Cierto que sí? Usted dice amén, yo creo. Ahora la pregunta es la Biblia que usted está leyendo fidedigna? ¿Es la Biblia que usted está leyendo una Biblia que no contiene errores de traducción? ¿Es la Biblia que usted tiene de repente algo, un texto que obviamente se ajusta al texto original? ¿O la Biblia que usted tiene alguna adulteración, alguna cosa que le pusieron, otra cosa que le quitaron? Le ha pasado en algunos pasajes. Hay pasajes de la Biblia donde dice que en esta versión aparece, en la versión original no aparece. En fin, eso desde luego que hoy nos invita a que hagamos un análisis respecto de ese tema, que podamos comprender cómo es que nosotros vamos a dilucidar esa dificultad que a veces se nos puede presentar. ¿Por qué? Y me decían algunos escribiéndome hoy al WhatsApp: pastor, ¿por qué nosotros tenemos la seguridad de que todos los libros de la Biblia fueron divinamente inspirados? ¿No será que hay un libro de la Biblia que no fue inspirado por el Espíritu Santo y no tiene esa majestad? Sino que de repente hay un libro de los que se incluyó que no debería incluirse, o de repente hay libros que se incluyeron que no debieron haberse incluido. Eso es un importante tema y de verdad que esta noche lo vamos a comprender y lo vamos a estudiar. Esta noche he invitado para que sea el portador de la enseñanza, una de las personas que más admiro, que más aprecio, un amigo personal. Fue durante muchos años mi maestro y hoy es licenciado en teología, un hombre con un altísimo conocimiento, y yo voy a pedirle que sea él el que nos hable de este tema. Vamos a recibir a Miguel Iván Benavides Ávila con un fuerte y afectuoso aplauso. Dios les bendiga, hermanos, y gracias al pastor Helio por su deferencia, siempre tan cariñoso, tan tierno. De este viejo libro que algunos no suelen traer a veces a las iglesias en estos tiempos modernos, fue del que el salmista David en cierta oportunidad dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero sobre él se han tejido tantas teorías, tantos comentarios negativos, tantos ataques, que yo de manera muy breve, porque el tiempo apremia, quisiera ser directo sin entrar en muchos detalles y tocar algunos aspectos que el pastor Helio estuvo mencionando de manera muy precisa. Tocaremos asuntos que generan inquietudes, no todos por supuesto, hermanos, porque desde que la Biblia es Biblia hasta el día de hoy recibe acérrimos ataques. Es negada, es controvertida, es prohibida, es perseguida, es destruida hasta el día de hoy. Pero vamos a ver brevemente algunos aspectos de la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos la certeza de que estos libros, los 66 libros que componen la palabra de Dios, realmente fueron inspirados por el Espíritu Santo? ¿Es el número adecuado o hay más de los que se inspiraron o menos de los que se inspiraron? La verdad, quiero decirles esto, hermanos: en ningún momento estuvo en el corazón de Dios confundir al género humano y particularmente a los creyentes, dándoles una palabra incierta, de dudosa procedencia. En verdad que el pastor Helio estaba mostrando ahora adelantando un poco el tema del próximo miércoles, en el que se van a presentar algunas de las posibles contradicciones de las Sagradas Escrituras. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que aunque nosotros la hayamos leído toda una vida, todavía no la entenderemos. Pero hay algo que nos va a ayudar a nosotros a entender el mensaje de la palabra de Dios, además de escudriñarla, de meditarla, de estudiarla, de leerla, de meditarla, y es que nosotros seamos amantes de la verdad. El Señor Jesucristo dice en su palabra: tu palabra es verdad.
Y allá en el libro de San Juan, en otro pasaje dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero tenemos, hermanos míos, que además de amar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y de tener momento a momento un encuentro personal con Él, también tenemos que amar la carta que Él nos dio, el libro que Él nos dio. Amarlo con todo nuestro ser, amarlo con todo nuestro corazón, ser consecuentes con este libro, ser hacedores de lo que dice este libro, ser amantes de esta palabra. Porque, hermanos míos, yo les digo esto: no tiene sentido que nosotros estudiemos mucho de la palabra de Dios y de cosas que están alrededor de la palabra de Dios, de muchos aspectos muy importantes, pero que esta palabra, su contenido, no haga mella en nuestras vidas, no afecte nuestra conducta, no afecte nuestra manera de pensar, no afecte nuestra manera de actuar en la cotidianidad. Porque ciertamente, hermanos, algunos, como dijera un predicador pentecostal, tienen la Biblia meramente como desodorante. No la leen, no la escudriñan, no la practican. Y en tales condiciones, hermanos, la palabra del Señor no tiene absolutamente ninguna incidencia, ningún beneficio a favor nuestro. El mensaje de Dios es claro, es diáfano y es único. Muchos hombres han estado dispuestos a morir. Muchos hombres han estado dispuestos a entregar su vida sin reservas, a ser torturados, a ser encarcelados, a ser perseguidos, execrados, maldecidos, manipulados. Todo les ha sido quitado, en fin, con tal de respetar este mensaje, de mantener este mensaje, de vivir esta palabra. Ahora, ¿cuál es la Biblia verdadera? ¿La católica, la evangélica o protestante, la de los testigos de Jehová, la de los mormones, la de los adventistas? ¿Cuál es la Biblia verdadera? Hay muchas intrigas al respecto, hay muchas controversias, hay muchas crisis que se han generado por esto, muchas iglesias que se han dividido, concilios que se han dividido. ¿Cuál es realmente la palabra de Dios que prevalece? Yo voy a mostrar muy brevemente algunos aspectos que tienen que ver con todos estos interrogantes. Pero antes quiero decirles esto. En el año 1947, por allá en las montañas de Israel, muy cerca del Mar Muerto, en un lugar que se llama Qumran, unos pastores estaban por allí pastoreando sus cabras, y a uno de ellos se le extravió una cabra. Y aunque era cabra, como este era un buen pastor, se fue a buscar su cabra. No solamente hay que buscar las ovejas, sino también las cabras que a veces están un poco torcidas. Él fue a buscar su cabra en un lugar bastante inhóspito, muy desértico, y en la búsqueda de esta cabra, él de pronto llegó a un lugar y accidentalmente dejó caer una piedra y escuchó que algo se rompió. Entonces decidió bajar allí. Era una caverna, y en ese lugar encontró una serie de pergaminos, una serie de rollos antiquísimos. Él, en su ignorancia, pues no sabía qué era esto. Los escondió y los llevó al pueblo y se los vendió a un comerciante de antigüedades. Este hombre, que sí era muy versado, se dio cuenta de que los escritos estos eran muy antiguos, y de inmediato pensó en que podía sacarles buen provecho. Contactó a un profesor de la Universidad Hebrea, y al ver los documentos, pues se emocionó en gran manera y le pidió que por favor le trajera todos los pergaminos, todos los documentos que encontrara en ese lugar. Y como la ignorancia es tan atrevida y la avaricia es terrible, este hombre se fue a este lugar con otros y comenzaron a romper aquellas reliquias milenarias para sacar de allí aquellos tesoros y venderlos. En el año 1949 se constituyó una expedición de arqueólogos, antropólogos, personas expertas, y fueron allí a ese lugar, y el hallazgo fue extraordinario. Aproximadamente fueron a 200 cavernas. Allí encontraron 300 escritos en 11 cavernas diferentes,
y estos incluían por lo menos 100 escritos bíblicos, los cuales contenían todo el Antiguo Testamento. Ahora miren esto, para aquel entonces todo el cristianismo a nivel mundial estaba en vilo, todos estaban en ascuas, estaban preocupadísimos, y los escépticos, los enemigos de la fe, los ateos, los agnósticos, los enemigos de la fe estaban allí afilando sus arpas para caer encima de los cristianos, porque se creía que como estos documentos eran, según encontraron los expertos, 1000 años más antiguos que los que se habían usado para la traducción de las Sagradas Escrituras, entonces ellos estaban ahí al acecho, porque esto representaba un asunto tan trascendental que si esos documentos antiquísimos que se hallaron no coincidían con aquellos manuscritos que 1000 años después se habían encontrado y que fueron base para la traducción de las Sagradas Escrituras, entonces todo el edificio del cristianismo, todo el andamiaje que se había construido por siglos se iba a pique, y el cristianismo sería desacreditado, haría el hazmerreír y por supuesto dejaría de ser. Había mucho miedo y los cristianos estaban ansiosos, estaban angustiados, estaban desesperados, porque pensaban si habían algunos errores, cómo le daban respuesta a aquellas personas que tanto les cuestionaban a ellos en su fe. Pero vaya usted a ver, y gloria a Dios, que en todos esos documentos en los cuales fue hallado casi todo el Antiguo Testamento, a excepción del libro de Esther, se encontraron que habían unas diferencias mínimas, y que por tanto la Biblia que se había escrito y que había sido distribuida por todo el mundo tenía una veracidad altísima del 100%, y que no había por qué temer. Por supuesto que los enemigos de la fe se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas, tuvieron que irse acobardados y temerosos, porque la palabra del Señor, como Isaías lo había dicho 800 años antes de Jesucristo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Señor la preservó de manera milagrosa y de manera extraordinaria. Los muchos especialistas, hermanos, no solamente pudieron estudiar todo lo que tenía que ver con estos documentos, sino también se hallaron monedas, se hallaron reliquias y muchas otras cosas que no voy a detallar ahorita, pero que son bien interesantes. Ahora, hermanos, en todo esto nosotros podemos ver la mano de Dios. Imagínese usted, si yo siempre he dicho que ese es el archivo divino, fueron las cavernas de Israel. Si hubiera sido en un clima cálido, húmedo, tropical como el de aquí de Barranquilla, hermanos, esos pergaminos no hubieran resistido ni siquiera una década. Por supuesto que no hubieran resistido. Pero estos manuscritos se mantuvieron, hermanos, primeramente por el celo de unos hombres que vivían en el desierto, de los cuales parece ser que era Juan el Bautista, los esenios. Parece ser que ellos copiaron muy celosamente las Sagradas Escrituras, y ante la persecución masiva que tenían permanentemente, la escondieron en ese lugar. Ellos hicieron su esfuerzo, pero también el poder de Dios se magnificó, hermanos, y por siglos y siglos y siglos esos archivos estuvieron allí escondidos, aparentemente perdidos, pero Dios los había reservado para demostrarle a los cristianos, hermanos, para demostrarle al mundo entero que la palabra de Él es perfecta, que la palabra de Él es eterna, que la palabra de Él no caduca, que no vence, que no pasa de moda, que no se torna arcaica, sino que es una palabra que permanece para siempre. Ahora, los cristianos creemos que la Biblia toda es inspirada por Dios. Ustedes saben, haciendo así un repaso muy a grosso modo, la palabra del Señor se divide en dos partes, o en dos cánones, o dos pactos, como son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene
39 libros, el Nuevo 27 libros, para un total de 66 libros. Siempre tengo la tentación de poder ponerlos a repetir y a memorizar los libros y todo, porque me gusta hacer eso, pero voy rápido y me disculpan porque hay muchas cosas que decir. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento es muy importante para nosotros los cristianos, muy importante, es fundamental, es esencial. Y permítanme hacer el énfasis, hermanos, porque es que hay muchos grupos religiosos cristianos que no aceptan el Antiguo Testamento por considerarlo arcaico, porque está abrogado, porque no es vigente, porque no tiene sentido. Pero, hermanos míos, eso es tan absurdo como si a uno al edificio de las Américas, aquí enseguida, a cualquiera de estos, se le quitaran los cimientos. Ustedes saben lo que eso sucedería, inmediatamente se iría a pique. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Si no existiera el Antiguo Testamento, hermanos, difícilmente nosotros podríamos explicar el origen del ser humano. Y entonces nos tendríamos que películas como Lucy que exaltan la evolución, la evolución. Tendríamos que aceptar ese tipo de películas, esa filosofía pagana e infernal. Sí, tendríamos que aceptar lo que el señor Carlos Darwin nos dijera. Tendríamos que aceptar todo lo que los hombres malos y perversos nos dijeran. ¿Dónde se origina el pecado? ¿Por qué tiene que morir el Señor Jesucristo en cruenta cruz? ¿Acaso no había otra posibilidad? ¿Dónde surgió el pecado? En fin, muchas preguntas quedarían sin respuesta y no tendría sentido el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no tendría sentido porque quedaría totalmente sin base. Entonces nosotros creemos que el Antiguo Testamento es el plan eterno de Dios para su pueblo, y el Antiguo Testamento siempre está mirando hacia adelante. Cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, apuntan hacia la cruz, apuntan hacia la redención de la humanidad, hacia la esperanza. No hay posibilidad. Muestra el Antiguo Testamento los sacrificios que se hacían de muchos animales, no satisfacían plenamente la justicia de Dios, y se precisaba un sacrificio perfecto, que era el que anunciaba el Antiguo Testamento. Isaías dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero imagínense, estaba apuntando hacia el Mesías que habría de venir. Bueno, y el Nuevo Testamento, sin mucha explicación, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vino el Mesías, hermano. Lo que se anunció en el Antiguo Testamento se cumplió literalmente y magistralmente y maravillosamente, y gloria a Dios por ese cumplimiento maravilloso. Hablemos un poco de la inspiración. Toda la Biblia ha llegado hasta nosotros, hermanos, mediante la inspiración. Dice allá en 2 de Timoteo 3:16, que es un versículo muy hermoso que les sugiero que se lo aprenda de memoria: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y eso lo refuerza el apóstol San Pedro en su segunda hermosa carta, diciendo allá en el 1:19 al 20, 1:20, 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna porción o parte de las Sagradas Escrituras fue por voluntad humana. La palabra del Señor no se dio por capricho, porque a un profeta le pareció, porque a un apóstol le pareció, porque a un iluminado le pareció, sino que los santos hombres de Dios, dice la palabra, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia fue totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Tanto en el idioma hebreo como en el griego, la palabra inspiración se traduce como aliento.
un aliento de Dios hacia el escritor sagrado, en este caso el apóstol, el profeta. Quiero que usted entienda una cosa, hermano. Siempre escucho muchas enseñanzas y leo muchos libros que dicen esto que voy a decir: que personas son inspiradas, escritores, poetas, músicos, artistas, de manera divina, de manera especial. Si bien es cierto que nosotros recibimos cierta inspiración, particularmente los artistas, esa inspiración nunca es semejante a la que recibieron aproximadamente aquellos 40 hombres que escribieron los 66 libros de la Biblia. Es una inspiración totalmente diferente. Don Miguel de Cervantes y Saavedra, el difunto Gabo y tantos otros escritores y filósofos y pianistas y concertistas y todo eso reciben una inspiración, pero es una inspiración humana. Y aún le digo esto, hermano, para que usted no ame otro libro más que la palabra de Dios, porque cada ratico escucho gente que dice: para mí Dios y el libro X, para mí Dios y este libro. Bueno, siempre en esa manera. Pero hermanos, la Biblia debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. No hay libro de ningún hombre, apóstol, profeta, escritor, por ungido, por usado por Dios, por muy erudito que sea, que esté ni siquiera remotamente a la altura de aquellos 40 hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las Sagradas Escrituras. Por eso, hermano, el consejo que nos da el Señor con la palabra, y que lo vemos ahí mismo en 2 de Timoteo y también en Juan, el Señor nos exhorta: escudriñad las Escrituras, la palabra de Dios, porque a ustedes les parece una cosa y resulta que dice es otra cosa. Como dice el pastor Elio, en las contradicciones que se van a ver a veces, nosotros nos parece una cosa, pero resulta que no es eso, es otra cosa totalmente diferente. Entonces el mandamiento del Señor es: escudriñad las Escrituras. A ustedes les parece una cosa, pero dicen es otra cosa. Debemos, hermanos, darle lugar primeramente a la lectura de la palabra de Dios. Y permítame también darle este consejo, hermano, con mucho respeto: todo libro que usted lea, cristiano o no cristiano, periódico, revista, así sea ungido, sea lo máximo, sea un bestseller, todo libro debe filtrarse a la luz de la palabra de Dios, y no la palabra de Dios a través de un libro, hermanos. Todo libro se debe filtrar aquí. Y si lo dice aquí, hermanos, lo que dice el libro, amén. Y si no lo dice, no amén. En eso tenemos que tener mucha claridad, hermanos. Debemos tener mucho cuidado en ese aspecto. Miremos ahora un poco, así, a vuelo de pájaro, acerca del canon. Durante muchos años en la iglesia cristiana se ha estado usando la palabra canon con relación a las Sagradas Escrituras. Canon literalmente significa una línea recta o una vara de medir. Y esto fue lo que exactamente se hizo con los libros de las Sagradas Escrituras. El canon del Antiguo Testamento fue cerrado por el fundador de los famosos escribas que aparecen en el Nuevo Testamento. Recuerdan que hay en los evangelios particularmente se habla mucho de los escribas. Los escribas eran doctores de la ley, intérpretes de la ley, eruditos, personas muy estudiosas, apartados para Dios. Y Esdras fue el que fundó a esta escuela de pensamiento, y juntamente con la gran sinagoga, que era un grupo de eruditos judíos, él cerró el canon del Antiguo Testamento. Ahora miraremos el canon. Y el canon del Nuevo Testamento fue cerrado posteriormente en el 397 después de Cristo. ¿Será posible que miremos el cuadro o para mirar los diferentes cánones? Si no, sí están. Bueno, hermanos, yo quiero que miremos una cosa para que no haya confusión. El canon hebreo se constituye de 24 libros que son exactamente
el equivalente a los 39 libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. En el canon hebreo, hermanos, tenemos ahí la ley que es idéntico al protestante. Es la ley, también se le llama la Torá, el Pentateuco, fueron los primeros 5 libros escritos por Moisés, Mateo, Marcos, Lucas, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Me adelanté. Bueno, tenemos a los profetas también, hermanos, dividido en anteriores y en posteriores. Yo quiero también señalar una cosa. ¿Por qué son 24 y no 39? Porque, por ejemplo, nosotros dividimos Samuel, Reyes y Crónicas en primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Pero en el canon hebreo es un solo rollo. Ahora nosotros siempre vemos Esdras y Nehemías, pero en la Biblia hebrea solamente es un solo libro. También nosotros vemos otra división en el canon hebreo del Antiguo Testamento. Se habla de los 12, y los 12 en el canon protestante equivale a lo que nosotros denominamos los profetas menores, que son en total 12 libros. Entonces, esa es exactamente la comparación que nosotros podemos hacer de estos dos cánones. Pero si ustedes observan, hermanos, no hay ninguna diferencia. Ahora, si usted mira el canon de otras Biblias, particularmente de las católicas y de algunas ortodoxas, usted encontrará que no tienen 39 libros, sino tienen 46 algunas, otras tienen 51 libros, pero esos son otros libros de los cuales ahorita les voy a hablar dentro de un momento. Ahora, hermanos, para formar el canon se precisan algunas cosas muy importantes. Es necesario tener en cuenta algunas cosas. Primeramente, hay que tener libros existentes. Obviamente, para poder conformar un canon en cualquier parte se debe tener un asiento, una base, y en este caso, libros existentes. En segundo lugar, varios libros de un carácter semejante. No se puede hacer un canon de libros cuyas historias y doctrinas choquen o sean totalmente diferentes. Tienen que tener hilación. Tercero, una religión común. Esto es muy importante, hermanos. No se puede proclamar religiones distintas en el mismo canon. Imagínese usted, por ejemplo, los hindúes y los musulmanes, porque uno maneja los Vedas, el otro maneja el Corán, y es imposible. No se puede conformar un canon entre el cristianismo y el islamismo, o el confucianismo, el zoroastrismo. No se puede, es imposible. Entonces tiene que ser una misma religión. En cuarto lugar, una nación o un pueblo unido por sus instituciones religiosas y políticas. Esto es esencial para la conformación de un canon. El pueblo judío, ustedes lo saben, es un pueblo por excelencia muy, pero muy unido. El judío puede haber nacido en Zambia, en Etiopía, en Colombia, en Ecuador, en donde quiera que sea, pero él sigue siendo judío. He tenido la oportunidad de conocer judíos negros, judíos blancos, judíos amarillos, caucásicos, de todas las clases, pero todos son judíos. Tienen unidad nacional, tienen el mismo color en toda parte, la misma bandera, el mismo himno, los mismos patrones, las mismas reglas, las mismas normas. Esto es importante para la conformación de un canon. Por otra parte, una literatura sagrada nacional. Esto es importante. Y los judíos siempre han sido en eso muy celosos, hermanos, y nos dan ejemplo a nosotros. Ellos fueron y han sido depositarios de las sagradas escrituras, muy celosos de la palabra, hermanos, muy cuidadosos de la palabra. En eso nosotros los cristianos tenemos que aprender mucho de los judíos. Por otra parte, un sistema de fe y conducta nacional. No se halla en el canon, hermanos, supersticiones, ni cosas raras ni extrañas. Es una conducta nacional. Todos se comportan de la misma manera, todos creen lo mismo, todos persiguen al mismo Dios, todos se apoyan en las mismas escrituras. En séptimo lugar,
un idioma común. Los hebreos a través de los siglos pues han tenido varios idiomas, particularmente el hebreo, ¿no? Y después el arameo, y luego por el cambio de la civilización adoptaron un poco el griego, pero el idioma nacional de ellos hasta el día de hoy ha sido el hebreo, y esto era importante en la conformación del canon de las Sagradas Escrituras. Y en octavo lugar, el arte y práctica de escribir. No se podría decir así de algunos pueblos que la verdad no conocemos casi ningún escrito de esos pueblos, pero el pueblo de Israel hasta el día de hoy, hermanos, ha sido un pueblo bastante prolífico. De allí han salido varios nobles que han enriquecido este mundo con los diferentes saberes, y esto era importantísimo, hermanos, en la conformación del canon. Ahora, ¿por qué era necesario tener un canon de las Sagradas Escrituras, hermanos? Estos temas a veces no son muy halagüeños y no son como que muy atractivos, pero son muy importantes, hermanos, porque tienen que ver con el libro que nosotros más amamos. ¿Por qué era necesario la conformación del canon de las Sagradas Escrituras? En primer lugar, para que tengamos una revelación completa de Dios. Toda la Biblia, como yo lo dije hace un momento en 2 de Timoteo 3:16, dice que es inspirada por Dios. Y toda ella, hermanos, toda ella es útil, como dice el apóstol, para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces se precisa, hermanos, todo el consejo de Dios. Como Pablo le decía a los ancianos de Mileto cuando ya estaba próximo a ser decapitado, él se dirigió a toda la iglesia, a todos los efesios, y les dijo: porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Si bien es cierto de que cada libro conserva su individualidad, sin embargo, todos se interrelacionan el uno al otro y no se contradicen en ninguna manera, hermanos, en ninguna manera. Entonces es la palabra de Dios. Todos apuntan hacia la salvación, todos apuntan a Cristo, todos buscan la santidad del hombre, todos buscan el mejoramiento de la raza humana, la salvación de la raza humana. En segundo lugar, es necesario que tengamos una revelación escrita. Cuando vivían los profetas, les anunciaban a aquellos del Antiguo Testamento las verdades de la palabra de Dios oralmente. Y posteriormente, cuando llegó la época del Nuevo Testamento, vinieron los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, y de manera oral, de manera verbal, transmitían el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, esta era la tradición, era la costumbre de la época. No había la facilidad de tener libros como nosotros hoy día los tenemos. Entonces, con el transcurrir del tiempo, hermanos, ese ministerio oral estaba en peligro de perderse, porque podía caer en tergiversaciones, en historias, en fantasías. Entonces se precisaba con urgencia que se plasmara en el pergamino o en la vitela, en la tablilla o en el material que fuera, la palabra de Dios, a fin de conservarla. Porque como dice nuestro adagio popular del tiempo presente, lo que las palabras se las lleva el viento, pero lo que se escribe, escrito queda. Era entonces menester hacer esto. Por otra parte, hermanos, miramos que en el 302 un emperador malvado llamado Diocleciano mandó destruir todas las sagradas escrituras que habían en aquel entonces. Todas las sagradas escrituras. Afortunadamente, algunos celosos creyentes habían escondido algunas Biblias, y de esa manera lograron salvarla de la destrucción total, cumpliéndose así lo que dice la palabra de Dios. Si no hubieran tenido la palabra de Dios escrita, hermanos, ¿qué tuviéramos nosotros en el tiempo presente? Se hubiera extinguido para siempre el cristianismo y todo lo concerniente a la palabra de Dios. En tercer lugar, para excluir los muchos libros espúreos que fueron escritos en el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario es el que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la culminación del último libro de la Biblia antiguo testamentaria, que es Malaquías, y el libro de Mateo.
transcurrieron 400 años que se conocen como el periodo intertestamentario o el periodo del silencio de Dios. En ese periodo no se inspiró absolutamente ningún libro. Y quiero brevemente decirles el por qué. Hay muchas razones, pero resulta que el pueblo del Señor se había mal acostumbrado, si me permiten el término, a que todo se les daba en la boca. El pueblo siempre estaba recibiendo exhortaciones, siempre estaba recibiendo consejos, palabra de Dios. Y cuando estaban como que torciendo un poco el camino, entonces de pronto se levantaba un profeta y decía: así dice Jehová. Y entonces el pueblo enderezaba su caminar. Y de pronto otra vez el pueblo se torcía y se levantaba otro profeta de Dios y dice: así dice Jehová, volveos a mí, enderezad vuestros caminos. Y siempre había una palabra de exhortación. Pero entonces el pueblo se tornó demasiado desobediente. Endurecieron su corazón, poco les importaba la palabra de Dios y pasaban por alto los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Que Dios se quedó quieto. Nos dice a través del profeta Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque el Señor se hartó del pueblo. Pecaban y ofrecían un sacrificio, y entonces de pronto le gustaba a la vecina y quería, entonces no hay problema, ofrecía un becerro, un cabro, una oveja, qué sé yo, lo que fuera, y se hizo una costumbre malsana. Su conciencia se cauterizó, no le creían a Dios, se perdió la santidad, vivían en pecado, en desobediencia, en rebeldía, y ellos pensaban: no, ahorita Dios nos manda un profeta y nosotros escuchamos el mensaje y ahí vamos a seguir adelante. Y Dios se hartó de tal cosa y no volvió a escribir más, no volvió a hablar más. Entonces el pueblo estaba temeroso. ¿Qué pasa? Pasó un año, pasaron 2 años, pasó una década, 2 décadas, y estaban preocupados. Pasaron 5 décadas, un siglo, y Dios no hablaba. Entonces vino la desesperación, se llenaron de incertidumbre y de temor. Y entonces algunos pretendidos y ungidos profetas llamados por Dios comenzaban a decir: así dice el Señor, pueblo mío, pero nunca había sido enviado por Dios. Y entonces fue cuando comenzaron a surgir los famosos libros apócrifos. Apócrifos, que significan falsos, de dudosa procedencia, espúreos. Y comenzaron a aparecer una serie de libros apócrifos pretendiendo llenar el vacío que habían dejado los siervos de Dios. Pero yo quiero decirte una cosa, hermanos: el vacío de la palabra de Dios no puede ser llenado absolutamente con nada ni con nadie. No son las profecías de Zoroastro, no son los vaticinios de Mauricio Puerta o de Walter Mercado o de cualquier humanista o brujo o adivino los que van a llenar el vacío que puede y solamente llena la palabra de Dios. Entonces ellos pretendían, como hay una secta por allí, que apenas entra la persona inmediatamente le dan una profecía y le prometen el cielo y la tierra. Pero hermanos, es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y si el Señor no lo dice en la palabra, hermanos, no estemos buscando por acá ni por allá, porque vamos a ser fácilmente engañados y manipulados. Tiene que tener soporte en la palabra de Dios permanentemente. Entonces, hermanos, afortunadamente un hombre que se convirtió al cristianismo, pero no fue realmente cristiano, Constantino, en el año 330, mandó copiar 50 ejemplares de las Sagradas Escrituras y los puso en lugares estratégicos, en diferentes iglesias, para que se preservara el mensaje de Dios, hermanos. Dios se vale aún de los impíos, Dios se vale de los gobernantes, Dios se vale de los poderosos, para que su palabra siga corriendo y siendo glorificada por toda la faz de la tierra. Ahora, yo quiero que miremos brevemente los libros, algunos de los libros apócrifos. Quizá usted los habrá visto en algunas Biblias. Hay Biblias que se llaman Biblias con deuterocanónicos, o sea, que están fuera del canon, más allá del canon. Ahí tenemos a primero de Esdras, segundo de Esdras, Tobías, Judith, adiciones a Esther,
la sabiduría de Salomón, la oración de Manasés, las cartas de Jeremías, la oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes hebreos, Susana, Bel y el dragón, Baruch y primero y segundo de Macabeos. Yo me he tomado el trabajo, hermanos, de leer todos estos libros y la verdad, hermanos, no se los recomiendo, salvo que usted no tenga oficio que hacer. Bueno, yo sí tenía oficio que hacer, pero los he leído para saber qué es lo que realmente tienen. De pronto, el primer libro de Macabeos es interesante porque por la parte histórica, porque narra ese periodo tan interesante del cual la Biblia no nos dice nada. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo, ocurrió una serie de acontecimientos bien interesantes que este libro registra. Pero, hermanos, esos libros, que por cierto la iglesia popular los usa mucho, porque ahí está la base de la magia, de la invocación a los muertos y de un poco de cosas raras y extrañas. Estos libros jamás fueron aprobados en las Sagradas Escrituras. Son libros de dudosa procedencia, hermanos. La verdad que no vale la pena botarle corriente a eso. Así que sí, pero si usted los quiere leer, léalo, pero no vale la pena, hermanos. Mientras que los católicos han decidido incluir estos libros en su canon, la iglesia cristiana no los quiso incluir en ninguna manera, por cuanto no tienen el soporte ni la validez del Espíritu Santo. Voy a mostrarles brevemente por qué no fueron incluidos. Primero, los apócrifos nunca estuvieron en el canon hebreo, fueron escritos posteriormente. Yo les dije a ustedes que el canon hebreo fue sellado por Esdras y la gran sinagoga en el siglo IV antes de Cristo. Y estos aparecieron posteriormente, antes de la venida del Señor Jesucristo. En segundo lugar, no se le cita en el Nuevo Testamento. Lea con atención usted la Biblia y nunca encontrará que hagan una referencia a estos libros apócrifos. De pronto, cuando usted se está leyendo el libro de los Hechos, dice, Pedro se pone en pie y dice, y esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, y comienza a hablar. ¿Y cuál es el mandato que el Señor cita? Él dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Está citando Génesis. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Está citando Números y cita Deuteronomio, cita toda la Biblia, se cita, la cita el Señor Jesucristo, la citan los apóstoles, la citan los diferentes escritores del Nuevo Testamento, pero los libros apócrifos no se mencionan en ningún lugar. Bueno, en tercer lugar, el más famoso historiador judío que se conoce y el cual es muy confiable. ¿Por qué es confiable? Porque no era cristiano. Porque un cristiano podría haber amañado la historia para favorecer a los cristianos, pero este hombre no era cristiano, era escéptico, no quería saber nada de los cristianos. Él simplemente se limitaba a registrar los acontecimientos tal cual como sucedían en la época. Y en la lista de los libros del Antiguo Testamento que él tenía, él jamás incluyó a los libros apócrifos. Entonces ese hombre es muy respetado tanto a nivel secular como cristiano, y su concepto es muy importante. En cuarto lugar, ninguno de ellos reclama ser inspirado. Es el libro de Macabeos, hermanos, el que dice, si lo que dije es correcto, bien hecho, pero si no, perdónenme. ¿Cuándo un siervo de Dios va a decir, hermano, voy a decirle algo, no estoy seguro si Dios me lo dijo, pero de todas maneras, recíbalo? No. Entonces eso ofrece mucha duda, incertidumbre. Por otro lado, contienen errores históricos, geográficos y cronológicos, cosas que no se pueden soportar bíblicamente ni históricamente, y cronológicamente tampoco. En sexto lugar, enseñan o sostienen doctrinas que son contrarias a las Escrituras, como les mencioné hace un momentico, la invocación a los muertos, el coger el hígado para hacer agüeros y supersticiones y brujerías y cosas así por el estilo. Eso no lo enseña la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos previene en contra de todas esas cosas. En séptimo lugar,
como literatura pueden clasificarse como mito o leyenda. Y usted sabe que eso no tiene ninguna seguridad. Y finalmente, sus niveles morales y espirituales están muy por debajo de lo que enseña el Antiguo Testamento. Ahora, quiero ya para ir entrando así, bueno, hay tantas cosas que decir, pero hablemos de la transmisión del texto hebreo, hermanos. Los textos del Antiguo Testamento, casi todos los de la palabra de Dios, fueron escritos sobre vitela o sobre papiro. Y este material, hermanos, era muy perecedero, demasiado perecedero. Algunos escribían sobre pergaminos y otros sobre papiros, unos de origen animal y otros de origen vegetal. Y estos, hermanos, quiero decirles una cosa para que usted lo tenga en cuenta. No existen los originales de ninguno de los libros de las Sagradas Escrituras, porque ¿sabe usted qué sucedería si existiera uno solo de los ejemplares de las Sagradas Escrituras? Lo del manto ese de Turín, lo de todas esas cosas que se dicen que hacen parte de los santos de la iglesia. Ustedes saben las enormes peregrinaciones que se harían no a la Meca, sino a Jerusalén y a otros lugares a adorar ese pergamino. En una ocasión, el pueblo del Señor, que movía mucho la lengua, era en ese tiempo, porque eso ya se desapareció por completo, la murmuración. Resulta que el pueblo estaba murmurando mucho contra el siervo de Dios, contra Dios y contra su siervo, cosa que, vuelvo y repito, ya no existe, y gracias a Dios por eso. Entonces, como estaban hablando tan mal, el Señor permitió que salieran unas serpientes ardientes del desierto, y esas serpientes los picaban y eran mortales, inmediatamente morían. Entonces el pueblo se asustó, se acobardó, todos salieron corriendo y fueron y le dijeron a Moisés: Señor, haz algo. Moisés fue y se postró ante el Señor y clamó e intercedió a favor del pueblo, y el Señor lo escuchó, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y le dijo: mira, constrúyete una serpiente de bronce y ponla en el desierto, y todo aquel que sea picado por la serpiente y mire a la serpiente de bronce será sanado inmediatamente. Eso era un tipo de lo que habría de suceder en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el caso del Señor Jesucristo, no era que era picado por una serpiente, sino que era por la serpiente antigua, por Satanás, por el pecado, y solamente el mirar a Cristo Jesús lo podía librar del pecado y de la condenación eterna. Bueno, ¿qué pasó? Esa serpiente cumplió su propósito y luego la archivaron por allá en la bodega del templo. Pero un día a uno de los obreros de la iglesia se le dio por sacar esa serpiente y pegarle una brilladita, y la puso, y la palabra del Señor dice que todo el pueblo se prostituyó en pos de esa serpiente, al punto que el rey Ezequías tuvo que destruirla por completo y desaparecerla para quitar esa idolatría que está tan arraigada en el corazón de nosotros los humanos. Y el Señor ha dicho que solamente a Él debemos adorar y nada más. Entonces, resulta que, hermanos, vale la pena aclarar: no existen los pergaminos o los rollos originales, existen copias. Y, hermanos, entre más antigua sea la copia existente, es más posible la fidelidad con el texto original, entre más antiguo sea. Ahora, normalmente los ya famosos masoretas, por allá en el año 600 después de Cristo, tenían unos pergaminos que ellos copiaban fielmente en pergaminos mucho más sólidos, mucho más fuertes. La civilización había avanzado y se podían conservar mejor, pero ellos cometieron un error garrafal. Cogían los pergaminos originales, los rollos originales, y los rompían y conservaban solamente el nuevo. Y así pasó mucho tiempo. Total que cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto,
entonces todo el mundo estaba en ascuas, porque los rollos del Mar Muerto eran 1000 años más antiguos que los que usaron los masoretas para escribir las Sagradas Escrituras. Había mucho miedo, mucho temor. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Esos pergaminos eran apenas de 300 años después de que se cerró el canon del Antiguo Testamento, o sea que eran antiquísimos, antiquísimos. Hermanos, ¿y qué pasó? La historia nos demuestra que esos pergaminos, hermanos, eran fieles. Dicen los expertos que las diferencias son mínimas, son demasiado superficiales, y la palabra del Señor sigue conservando su vigor, su pureza, su profundidad, su eterna grandeza hasta el día de hoy, hermanos. Y no fue vejada, no fue disminuida, no fue debilitada, sino que se mantuvo. De hecho, hermanos, los teólogos han acuñado un término que al único libro que se le puede aplicar es a la Biblia, y es la inerrancia. Esto quiere decir de que es imposible que la Biblia se equivoque, es imposible que la Biblia erre. Hay errores tipográficos, hay errores de traducción, hay otro tipo de errores, pero la palabra del Señor, hermanos, es perfecta y confirma. Todos estos pergaminos antiguos, hermanos, y todos los rollos del Mar Muerto confirmaron que lo que la palabra del Señor decía era veraz y auténtico. Entre esos no solamente habían arqueólogos cristianos, también habían seculares, habían muchos escépticos que estaban ahí para echarle mano a esos documentos y decir el cristianismo es falso, pero encontraron, hermanos, que todo lo que se había escrito estaba conforme a esos pergaminos que fueron encontrados en aquel entonces. Ahora, hermanos, hay muchas versiones de la palabra de Dios que han surgido a raíz de los originales, a partir de los originales hebreo, arameo y griego. Resulta que los judíos que vivían en Alejandría, hermanos, estaban un poco disociados de la fe hebrea. ¿Por qué? Porque con el problema de la helenización, hermanos, el idioma griego se expandió por todo el imperio. El idioma griego era como el inglés en el tiempo actual, muy generalizado. Y entonces ellos no podían entender el hebreo antiguo en el cual fueron escritas las Sagradas Escrituras. Entonces se reunieron, según la tradición, 70 ancianos para traducir por primera vez, verter del idioma hebreo y arameo al idioma griego las Sagradas Escrituras. A esto se le dio por nombre la Septuaginta o la 70 versión, que fue hecha en griego. Y esa Biblia, hermanos, valga la aclaración, esa fue la Biblia que usó el Señor Jesucristo, esa fue la Biblia que usaron los apóstoles, la que usó la iglesia primitiva. Fue una Biblia que prevaleció por los siglos de los siglos. Luego de esta Biblia, hermanos, se hizo otra versión de las Sagradas Escrituras muy importante, y es la Biblia de Jerónimo. Jerónimo quiso hacer una Biblia que fuera para el pueblo, no solamente para los de arriba, que fuera para el pueblo. Entonces él se trasladó a Palestina, se metió allá a aprender las lenguas maternas, hebreo y arameo. Lo aprendió y tradujo las Sagradas Escrituras a latín, y esta Biblia fue llamada la Vulgata Latina, que por más de 500 años fue usada por la Iglesia Católica y todavía en algunos lugares la usan. Es una versión muy importante, muy interesante. Ahora, así a lo largo de los siglos han habido muchísimas versiones, cualquier cantidad de versiones, y entre esas, hermanos, después vino, porque hay cientos literalmente de versiones, hermanos, algunas autorizadas, otras de dudosa procedencia, pero en Inglaterra un hombre muy conocido, muy famoso, John Wycliffe, tradujo las Sagradas Escrituras al idioma inglés, y esto coincidió maravillosamente, hermanos, con la invención de la imprenta, y el primer libro que se imprimió en esa imprenta de Juan Gutenberg fueron
gloria a Dios, las Sagradas Escrituras, de las cuales todavía hay algunos ejemplares en el mundo. Fue el primer libro que se imprimió. Y luego, corriendo más hacia adelante, en el año 1569, un monje católico que se convirtió a Cristo, Casiodoro de Reina, tradujo las Sagradas Escrituras directamente de los originales hebreo y arameo directamente al español. Esa Biblia primera es muy famosa, también conocida como la Biblia del oso, porque cuando la imprimieron, aquí en la portada tenía un oso, que era el símbolo de la palabra de Dios, porque el oso estaba parado en sus patas así sobre un árbol, comiéndose un poco de miel. Y como la Biblia dice que la miel es símbolo de la palabra de Dios, entonces se le dio el título de la Biblia del oso. Pero luego en 1569, Casiodoro de Reina, en 1602, Cipriano de Valera hizo una revisión. Hay una diferencia ahí, hermanos. La versión es cuando se toma directamente de los idiomas originales, en este caso hebreo, arameo y griego, en el que se escribió el Nuevo Testamento, y se traduce a una lengua diferente. Pero cuando se hacen correcciones, entonces estamos hablando de revisiones. La Reina Valera ha tenido muchas revisiones. Si usted mira normalmente en la primera página de la Biblia, hay una cantidad de partes donde dice escrita por Cipriano de Valera, y bueno, y comienza a decir un poco de cosas. Todas las Biblias tienen eso al principio. Entonces, de ahí fue que surgió la Reina Valera. Ha tenido una cantidad de traducciones, de revisiones, hasta el día de hoy. La más usada por todos los cristianos de habla hispana y aún de otros idiomas del mundo es la Reina Valera del 60. Han habido una serie de revisiones, la revisión del 95, la revisión del 77, y hay una serie de revisiones, pero el diablo ha querido meter la mano allí, hermanos, en esto de las versiones, para confundir, para tergiversar, para quitar algunos términos que son fundamentales, que son trascendentales, que son vitales en el cristianismo. Entonces, la más respetada hasta el momento en todo el mundo evangélico, hermanos, es la Reina Valera del 60. Normalmente, pues yo estoy casado con esa versión, ¿no? Es bueno escudriñar otras versiones, es bueno leer otras Biblias, pero esta Biblia, hermanos, tiene el sello de garantía de que es una Biblia que ha sido traducida directamente de los originales hebreo, arameo, en los que se escribió el Antiguo Testamento, y griego, en el que se escribió el Nuevo Testamento. Y lo que se ha ido a través de los siglos es perfeccionando el vocabulario, perfeccionando el contenido. Ustedes saben de que hay muchos vocablos que se convierten en arcaicos, caen en desuso. Por ejemplo, la versión de 1909 decía empero, y ese término ya es un arcaísmo. Entonces han surgido muchos neologismos, demasiados neologismos, y esos se insertan en la palabra de Dios para que ésta sea accesible a todos nosotros los que la leemos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice y Moisés enalbardó el asna. Nosotros no entendemos el término ese, pero en la Reina Valera del 60 dice Moisés ensilló el asna. Antes se decía y sobraron 12 esportones de pan. Esa palabra es un arcaísmo. Ahora se usa canasta o cesta. Antes se decía y parió Eva. Ya no se usa el término dio a luz. En fin, entonces las revisiones lo que hacen es eso: perfeccionar el contenido de las Sagradas Escrituras, mas no cambiarle el sentido. El sentido es exactamente el mismo que el Señor inspiró a través de sus santos apóstoles y profetas, pero tiene la misma contundencia para cada uno de los lectores a través de todas las edades. Ahora, hermanos, para concluir ya la parte mía, ¿qué hacer con este libro, hermanos? Porque si leemos la Biblia, tenemos la Biblia
y conocemos muchas cosas, y el pastor Elio ha venido dando una serie de enseñanzas, yo lo veo a veces por internet, una serie de valiosísimas enseñanzas, de poderosas enseñanzas. Yo les digo una cosa, hay iglesias que carecen de buena palabra, de buena doctrina, de buen conocimiento, y desearan tener un maestro de planta para que les explicara tantas cosas de la palabra de Dios, como esto de las aparentes contradicciones de la Biblia, para poder presentar defensa con mansedumbre ante el que demande razón de nuestra fe, pero no lo tienen. Ahora, pero no hay tal, hermanos, y no vale la pena estudiar tanto de la palabra de Dios, como les dije hace un momento, si no tiene ninguna injerencia en nuestras vidas. El apóstol Santiago dice que no nos engañemos a nosotros mismos. Si no somos hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Y el Señor nos dice a través de su palabra que debemos escudriñarla cada día, hermanos. Escudriñar la palabra, meditar esta palabra, guardarla en nuestros corazones. Como decía el salmista, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía y salvación mía. Que esta palabra realmente sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que esta palabra, hermanos, sea de lectura obligada por nuestros hijos, por nuestros padres, que toda nuestra familia lea la palabra de Dios, que esa sea una lectura obligada de todos nosotros, hermanos. ¿Cuántos padres se levantan y lo que cogen es el periódico, la revista Semana o cualquier otra, pero no toman la palabra y se la leen a su esposa y a sus hijos, y después se están quejando de los malos caminos que han tomado sus hijos? Tenemos que asumir la responsabilidad como padres y como madres, cabeza de familia, y de sentar alrededor a nuestros hijos y leerles la palabra, hermanos, y meditar en la palabra, inculcarles la palabra, como decía en el Antiguo Testamento. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando salgas y cuando entres. Las escribirás en los dinteles, en las puertas de tu casa, todos los días de tu vida. Enseñar la palabra, hermanos, y necesitamos ponerla por obra en nuestras vidas, hermanos. Estos días me llamó una abogada diciéndome que no toleraba más a su marido, que se iba a separar de él porque ella ya no sentía amor por él. Y yo le dije, hermana, por favor, lea la palabra. Y me dice, pero ¿y qué tiene que ver la palabra? Porque la palabra del Señor dice que el amor no es un sentimiento, el amor es un mandato, y como tal debemos obedecerlo. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, nosotros podríamos saber defender a capa y espada la palabra de Dios, pero si no la tenemos aquí en nuestros corazones, si no somos hacedores de la palabra de Dios, hermanos, no nos sirve absolutamente para nada el conocimiento, sino más bien lo que nos sirve es para condenarnos, porque la Biblia dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Pongamos por obra la palabra en nuestras vidas. Si nosotros ponemos por obra la palabra en nuestras vidas, hermanos, seremos mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores trabajadores. Seremos honestos, hermanos. El Señor nos librará de 1000 problemas, de 1000 estrelladas, si atendemos a lo que dice la palabra del Señor. Y termino con este conocido versículo, hermano, que ojalá se haga una realidad en su vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios les bendiga, hermanos.